que nada, gracias por la invitación. Y bueno, un poco difícil seguir hablando después de lo que acabamos de vivir todos, pero bueno, hay que tragar salido, como dicen, y seguir adelante. Bueno, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida empezó el 24 de julio del 2012. Somos, creo que, los más nuevitos de esta mesa que hoy estamos compartiendo. Creo que es un doble orgullo y una doble responsabilidad, porque muchos de nosotros crecimos viendo estas otras luchas que nos fueron marcando el camino y que fueron siendo nuestro ejemplo, y hoy es un verdadero placer poder estar acá sentada al lado de ellos. Nosotros nos empezamos a organizar, como les decía, ese 24 de julio del 2012, a partir de que nos enteramos por los medios de comunicación, por el anuncio de la presidenta, la pretensión de Monsanto de instalar la planta procesadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo a menos de 1000 metros de nuestras casas. Muchos de nosotros no teníamos idea, a pesar de que justo en julio era cuando se estaba terminando de desarrollar el juicio de las madres. Muchos de nosotros no sabíamos ni de qué se trataba este tema de Monsanto. Por eso es que lo primero que hicimos, un grupo de vecinos, fue convocar al doctor Raúl Montenegro para que él nos explique y nos diga un poco de qué era esto de Monsanto. En esa primera asamblea, que ahí están viendo esas fotos, era cualquier salón que hacíamos nos quedaba chico. La gente quería saber, quería conocer de qué se trataba. Era muy difícil de entender, porque la localidad de la ciudad de Malvinas Argentinas es como si fuera un gran barrio de Córdoba. Es una localidad independiente, pero es una ciudad dormitorio donde apenas se escucha. Sí. Donde apenas tiene, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento por la cuestión de la problemática de la tierra, y que hasta hace poco los terrenos eran de fácil acceso, y eso hizo que mucha gente desplazada de la ciudad se fuera a vivir a Malvinas buscando tener una vivienda. Entonces, Malvinas hoy en día tiene 15.000 habitantes, pero más de la mitad de la población de Malvinas Argentinas son niños. Es ahí el problema, los principales damnificados. Cuando Monsanto, nosotros empezamos a ver de qué se trataba todo esto, nos empezamos a organizar, empezamos a juntar firmas, empezamos a hacer cortes de ruta, empezamos a hablar con otra gente, empezamos a establecer contacto con las madres, empezamos a investigar, a ver películas, documentales, y veíamos que cada vez se erraba menos, que cada vez era más tramposo. Me sentía muy identificada cuando hablaban de Famatina, porque es como que cambiamos de lugar, cambiamos de provincia, cambiamos de problema, pero las falsas promesas son las mismas: el progreso, el trabajo, que van a venir a traer como la solución, y no por nada buscan esos lugares. Famatina, que tal vez era poco conocido, Malvinas, que era un lugar pobre donde se necesita trabajo, pero sin duda, al igual que en tantas otras luchas, no contaron con el factor de la gente, no contaron con el factor de los vecinos, no contaron con que iba a haber un pueblo dispuesto a resistir y dispuesto a dejar hasta las últimas consecuencias, hasta lo que fuera necesario para impedir que esto pasara. Y como recién decía de Famatina, tuvimos también esa suerte de poder enterarnos antes de que pase, de poder investigar y de poder tener científicos dispuestos a ayudarnos a entender de qué se trataba y poder hacer algo antes de tener al monstruo durmiendo en el patio de nuestra casa. A pesar de toda la complicidad y de todo el poder económico que había de por medio, se empezaron a organizar marchas como esta que están viendo, que fue la primera gran marcha en Córdoba, con más de 10.000 personas movilizándose en contra de la instalación de Monsanto. Esa foto es de septiembre del 2012. Hace poquito se había dictado la sentencia, cuasi sentencia del juicio. Entonces es un tema muy sensibilizado en Córdoba, y creo que en todo el país, la cuestión de los agrotóxicos. Al mismo tiempo empezamos a hacer reclamos a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel local, a hacer marchas al intendente. Obviamente que nunca tuvimos ningún tipo de respuesta. Cada marcha que hacíamos terminaba siendo totalmente desoída por todos los gobiernos, y hicimos presentaciones de proyectos de ordenanza para que se restringieran las fumigaciones, porque a todo esto, un detalle no menor, es que Malvinas es un pueblo fumigado. Todos los alrededores de la ciudad de Malvinas Argentinas hay campos a donde se siembra soja. Entonces, sumado a que ya sufrimos las consecuencias que acaban de exponer las madres de ser un pueblo fumigado, a eso se le quería sumar instalar
un monstruo de semejantes características a menos de 1000 metros de nuestras casas y a menos de 800 metros de la escuela primaria más grande de la ciudad. A pesar de todos estos reclamos que veníamos llevando adelante y de todo el apoyo que la lucha venía teniendo, en enero del 2013, la Municipalidad de Malvinas Argentinas, haciendo caso omiso a todos los reclamos, decide otorgarle la prefactibilidad a la empresa para que empiece a hacer los movimientos de suelo y empiece a hacer las primeras tareas preliminares de la obra. Nosotros creo que me parece que comparable con la sensación que tal vez sentían los compañeros de Famatina cuando veían a los camiones que estaban en la montaña y nosotros ver los camiones que iban y venían por nuestras narices con materiales para empezar a hacer los cimientos de esa multinacional. Al mismo tiempo seguimos haciendo más reclamos, más marchas, fuimos a la Secretaría de Ambiente, al Ministerio de Ambiente, sin ningún tipo de respuesta. A todo esto también habíamos accionado judicialmente presentando un recurso de amparo porque principalmente, aunque a ellos no les importa, lo primero que nosotros reclamábamos era que se estaba violando la Ley Nacional de Ambiente. La Ley Nacional de Ambiente lo que establece es que para hacer cualquier tipo de emprendimiento que tenga que ver con una cuestión de medio ambiente, primero tienen que presentar el proyecto, aprobarlo, hacer algún tipo de mecanismo de consulta popular y después, recién eso cumplido, empezar a construir. Acá empezaron de atrás para adelante. Primero construyeron y después dijeron que bueno, vamos a ver qué pasa con los papeles. Y así fue como ellos empezaron a construir, empezaron con las tareas en el predio y mientras tanto los papeles, bien, gracias. Entonces, seguíamos reclamando, obviamente que a todo esto hubo muchas idas y venidas porque contaban con la complicidad del gobierno, contaban con la complicidad de la justicia y no teníamos tampoco ningún tipo de gobierno, ningún tipo de respaldo a nivel político, si se quiere, porque tanto el nivel nacional como provincial como municipal, que sería tanto el kirchnerismo como el del azotismo como el radicalismo, que es nuestro intendente, supuestamente son oposición, pero para esto estaban todos alineados bajo el mismo eslogan de Monsanto. Empezamos y a medida que ellos más querían tapar la lucha, a medida que ellos más querían hacer de cuenta que esto no pasaba, el apoyo era mayor. Cada vez se hablaba más, cada vez había más marchas, cada vez había más apoyo social, como recién mencionaban cuando nos presentaron personalidades que desde el primer momento apoyaron la lucha, periodistas que llegaban de todas partes del mundo a ver de qué se trataba esto y tal cual, pasamos a ser un emblema a nivel mundial de la lucha contra Monsanto. A pesar de que Monsanto ha sido echado, expulsado y que funciona en Argentina, creo que acá en Buenos Aires tienen varias plantas trabajando, pero era la primera vez que alguien se paraba y le decía no, nosotros no los queremos, nosotros somos pobres, nosotros necesitamos trabajar, pero queremos tener dignidad, queremos tener no a costa de cualquier cosa. La vida, la salud de nuestros hijos no se negocia y creo que teníamos las vecinas que nos contagiaban ese espíritu y que nos decían que contra eso no se negociaba. De esa forma, en julio del 2013 empezamos con esta impotencia de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque no podíamos dejar que sigan avanzando a pesar de todas las ilegalidades que estaban más que evidentes. Así fue como empezamos a hacer cortes intermitentes, empezamos a estudiar y ver cuáles eran los días que venía más movimiento de camiones, cuáles eran los días que había más movimiento de empleados. Y lo primero que empezamos a hacer fue parar los camiones cementeros, porque ese cemento si no podía entrar se ponía duro y se perdía. Entonces empezamos a hacer cortes intermitentes sorpresas, porque si nosotros llegábamos a difundirlo por algún medio, ese día seguro que había un vallado policial que no nos dejaba llegar. Y así fue como a los secretos y a escondidas, bajo la excusa del primer festival Primavera sin Monsanto, a partir de ese día, 19 de septiembre del 2013, a un poquito más de un año de empezada la asamblea, se decide hacer el acampe permanente, que hasta el día de hoy continúa bloqueando las puertas de la multinacional, y a partir de ese día empezó el bloqueo Monsanto.
Acá, bueno, me parecía que no podía faltar una imagen del doctor Andrés Carrasco, ya que el acampe contra Monsanto fue una de sus últimas grandes pasiones, y de hecho sabemos que él quería recuperarse en el último tiempo para volver a Córdoba y ver cómo seguía todo. Así que tenía que estar. Bueno, pero como no podía estar todo bien, empezaron las represiones. El gobierno no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo un par de locos inadaptados le jodían el negocio. Entonces, bueno, ahí ahora vienen un par de imágenes de las represiones que hubo. Hubo 3 represiones en el acampe, 2 organizadas por la policía y otra organizada por la patota de la UOCRA, a donde mandaron colectivos con hombres para pegarles a los hombres y mujeres para pegarles a las mujeres, o sea, bien organizado, protegidos por la policía que los cuidaba y los custodiaba. Esa foto que están viendo ahí, la carpa blanca esa que se ve de fondo, es la carpa de Famatina que nos los habían prestado y que estos inadaptados se encargaron de destruir. Ya la arreglamos y la devolvimos. Y la policía cuidando y custodiando a ellos que estaban rompiendo, saqueando, tirando, y los violentos éramos nosotros supuestamente, porque a todo esto, cada represión, al domingo siguiente Monsanto sacaba una solicitada en el diario de La Voz del Interior, que sería el Clarín de Córdoba, diciendo que nosotros éramos los violentos, que no permitíamos que las obras continúen, bla, bla, bla. Esas fotos son del colectivo que trajo la gente de la patota. O sea, está filmado, está documentado, se ve la patente, la gente que vino a golpearnos. Se hicieron denuncias judiciales hace ya casi un año, el 29 de noviembre se va a cumplir un año de la patota de la UOCRA. No pasó nada, sigue todo como si nada. El acampe continuó, la resistencia fue mayor. Esa es una foto de una asamblea que se hizo en una de las tantas asambleas multitudinarias y enormes que se hacían en el acampe. A todo esto el apoyo continuaba, gente de todos los países y de todos los lugares que nosotros nos hubiéramos imaginado se acercaba a Malvinas a expresar su solidaridad y apoyar esta lucha. El 8 de enero de este año 2014, después de un año y medio de haber presentado un recurso de amparo donde nosotros reclamábamos que se cumpliera con la Ley Nacional de Ambiente y de muchas idas y venidas, logramos que la Justicia de Córdoba paralice judicialmente la obra. Eso que se había logrado meses atrás con el acampe, bueno, ahora la justicia se había decidido a hacer lo que tenía que hacer hace un año y medio, paralizar la obra y decirle a Monsanto que para continuar tenía que presentar el estudio de impacto ambiental y aprobarlo, y después de ahí podían ver cómo seguían. Volvete una para atrás, por favor. Una más, adelante. A ver, eso. Entonces, en febrero, al mes siguiente, el 10 de febrero de este año, se le rechaza a Monsanto el estudio de impacto ambiental en la Secretaría de Ambiente de Córdoba. Este estudio de impacto ambiental que es rechazado, nosotros hace poquito tiempo pudimos lograr tener acceso después de muchos reclamos y de muchas vueltas. Estaba listo desde julio del 2013. Le fueron haciendo correcciones y le fueron dando desde el gobierno oportunidades para que lo mejoren. Y ni siquiera, a pesar de todas esas oportunidades que le dieron, lo pudieron hacer bien. En febrero es rechazado. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya está. Si el estudio fue rechazado, la justicia paralizó la obra y dijo que los permisos eran ilegales, ya no queda más nada que Monsanto que se tenga que ir. En esa foto que están las mujeres tiradas en el piso, golpeadas por la policía, fue una marcha del 20 de febrero del 2014 donde le fuimos a reclamar al intendente, a decirle, bueno, ya está, chao Monsanto, que se vaya, no queda más nada por hacer. A pesar de que era lo menos esperable, fuimos recibidos de esa manera, por la policía, una ciudad totalmente militarizada, las mujeres golpeadas, una compañera debió ser hospitalizada porque recibió un piedrazo en la cabeza que lo tiró un policía de civil, y no tuvimos ninguna respuesta del intendente. El intendente dijo, bueno, sí, vamos a esperar, vamos a ver, tengo que juntarme a hablar con el gobernador, a ver cómo lo resolvemos a todo esto.
A los pocos días el gobernador anuncia que se iba a crear en Córdoba una nueva ley de ambiente y que la cuestión de Monsanto se iba a terminar resolviendo con la nueva ley de ambiente. Primero el gobierno lanza un proyecto borrador de ley que dejaba bastante que desear. Luego lo terminan a último momento, mejorando un poquito, haciéndole algunas mejoras. Sí tenemos que reconocer que es superador de la ley de ambiente provincial que teníamos. Reconoce algunas cosas que nosotros eso lo consideramos como una cuestión que nosotros logramos también a través de nuestra lucha poder hacer. Por ejemplo, que si una empresa presenta un estudio de impacto ambiental y ese estudio es rechazado, no se le puede volver a dar otra oportunidad. Parecen cosas lógicas, pero bueno, fue necesario ponerlas en un escrito, en una ley, para que esta gente se dé cuenta. También se toma en cuenta la consulta popular, que es algo que nosotros veníamos reclamando desde el principio. Luego de esto, a pesar de que no tuvimos ningún tipo de respuesta, bueno, la ley se termina sancionando. Esta imagen que están viendo ahora es el resultado que logramos hacer unos pequeños análisis de sangre, una pequeña muestra con la ayuda de una organización, de una ONG alemana para poder hacer los estudios. Hicimos 10 muestras de sangre en la Universidad de la UBA. Porque se los pedimos al intendente y nunca nos hizo caso, nunca tuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces el intendente no nos daba nada, teníamos que hacer algo nosotros y esos son los resultados. De 10 análisis de sangre que se hicieron, en 7 de ellos se encontraron plaguicidas. Ahora tenemos la idea y el proyecto de poder continuar avanzando y hacer más muestras de sangre y poder saber cuál es el estado sanitario real de Malvinas. Obviamente, lo pedimos al gobierno y tampoco hay respuestas. Bueno, pero eso ya es normal. Esa es una imagen del día de la legislatura, donde también hubo una represión de la policía. Luego, ahí este año, en septiembre, bueno, vino el aniversario de la primavera sin Monsanto 2, que lo realizamos en el centro de nuestra ciudad. Y la situación actual de Monsanto en Malvinas es que supuestamente para el año 2015 van a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. Primero habían dicho que era para julio o agosto de este año y ahora dijeron que para 2015, después que pasen las elecciones, no va a ser cosa que algún político se enoje, que se le quiten votos, y van a presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Y esta imagen que están viendo ahora es de la última encuesta que se realizó en Malvinas Argentinas, realizada por el CONICET, a donde el 65% de la población no quiere a Monsanto Malvinas y solamente un pequeño 20%, que son empleados municipales, son los que quieren que Monsanto esté en Malvinas. Entonces el rechazo es contundente, nadie lo quiere, ya la complicidad del gobierno es evidente. Nosotros vamos a seguir reclamando, vamos a seguir con la lucha, sabemos que esto queda por delante, pero necesitamos de todos ustedes para poder seguir enfrentando a este monstruo y que, como decían las compañeras recién, que cada uno se pueda involucrar en esta lucha que es la lucha de todos, porque hoy es Monsanto, puede ser Ituzaingó, puede ser Famatina, pero creo que la contaminación y el falso progreso son lo que realmente nos matan y nos destruyen a todos. Así que gracias a todos por la invitación y bueno, a organizarse y resistir.